Desde el TCU 749 Regenera, hoy les compartimos este podcast con la entrevista al profesor Juan Diego Araya Vargas para celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental, el cual se trata de una celebración que tiene sus orígenes en el año en 1972, ¿verdad? En Estocolmo, y que está amparada por las Naciones Unidas. Su objetivo principal es la concienciación y la educación sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, tanto desde una perspectiva puramente medioambientalista como social. Para un mejor conocimiento sobre esta celebración, vamos a elaborar una serie de preguntas a Juan Diego, el cual nos irá brindando su información sobre este tema para tener un mejor conocimiento, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tenemos para Juan Diego es, ¿qué considera como educación ambiental? Hola, muy bien. Bueno, pues la educación ambiental, tenemos muchas definiciones, pero la podría definir tomando en consideración eh, seis palabras claves. Uno, el primero es la toma de conocimiento del entorno o la parte ambiental. Eh, el segundo, bueno, que es consecutivo, la parte de generar conocimiento del medio ambiente, generar actitudes en una población determinada, ya sea una población a nivel de escuela, a nivel de colegio, universidad, etcétera. ¿Qué tipo de actitudes? Bueno, de responsabilidad, valores ético-ambientales, que a la postre tienen como objetivo, pues, establecer esa cultura ambientalmente responsable que todos queremos. Después, la parte de las aptitudes en esas personas o en esos grupos de población, hacia qué es lo que queremos en términos ambientales y en términos de responsabilidad. La parte de capacitación, de evaluación, en ese sentido, tiene que ver con programas de educación ambiental, que haya una capacidad de análisis, de evaluar un determinado programa de educación ambiental. Y después la parte de participación. Entonces, ¿quiénes participan en esos procesos de educación ambiental? Si lo vemos desde un punto de vista teórico, podríamos decirlo que la educación ambiental es aquella ciencia que se encarga de colaborar en concientizar a determinadas poblaciones sobre buenas prácticas a nivel ambiental, para decirlo de manera un poco más resumida. Muy buena respuesta de parte de Juan Diego. Eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, ¿verdad? También, el cual sería, ¿a qué tipo de población considera usted que debe ir dirigida la educación ambiental? Bueno, pues generalmente se habla de que la educación ambiental debe ir dirigida a las nuevas generaciones o a las que están empezando, digamos, la escuela. eh, y ese debería ser el punto de partida. No obstante, eh, debemos decir que la educación ambiental no debe como clasificar o decir a este grupo no o a este grupo sí, sino que tiene que ser de forma general. Todos los días aprendemos algo y por tanto no estamos, digamos, limitados a que ya no vamos a recibir educación ambiental, no, tiene que ser desde el ámbito escolar, desde el ámbito de la secundaria, universitaria y demás. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista cuáles son esas poblaciones prioritarias que debe considerar la educación ambiental o que debe dirigirse, pues lo ideal es empezar desde la escuela, empezar a inculcar esos valores importantes a nivel ambiental de responsabilidad en esas poblaciones. ¿Por qué? Porque cuando ya sea una persona adulta va a ser mucho más fácil asimilar eh, comportamientos, valores, actitudes, lo que decíamos al inicio, que ya van a ser, va a ser muy fácil de adoptarlos o que ya los traen consigo. Entonces, creo que a nivel de qué tipo de población, si lo vemos en términos prioritarios, debería ser desde los primeros años, 4 o 5 años cuando ingresan a la escuela, y de ahí en adelante.
Perfecto. Tomamos en cuenta también de que, bueno, la educación se genera desde el hogar, ¿verdad? Podríamos tomar ¿Verdad? importante esto como que los padres de familia deberían también desde pequeños, cuando están con sus hijos, ¿verdad? Darle esta prioridad sobre la educación ambiental a ellos, a sus hijos e hijas. Claro que sí, pero lo que pasa y parte de la experiencia con distintos proyectos de educación ambiental que en su momento tuvimos en la península de Osa, era que más bien los niños se encargaban de educar a sus padres y no al revés. Entonces fue como un fenómeno interesante que nos encontramos. eh, con ese tipo de población. ¿Por qué? Porque ya digamos que a veces las personas adultas ya tienen una forma de vida, de ver las cosas y a ciertas actitudes son difíciles de cambiar, porque están acostumbrados a hacer lo mismo. Por ejemplo, el tema de la gestión de los residuos sólidos. Entonces está como, yo siempre tiro todo en un recipiente y ya está, y siempre lo he hecho así y me cuesta cambiar eso. Y aunque es algo muy simple, pero cuesta hacer el cambio de una persona adulta, porque lo vimos diferente a un niño que fácilmente adquiere esas condiciones y educa a sus padres. Entonces, son como, por eso es que es prioritario el tema de trabajar con los niños inicialmente, porque más bien estos, en lugar de que los padres, que lógicamente juegan un papel importantísimo y que si ellos son con una cultura ambiental bastante arraigada, pues va a aumentar o propiciar que ese niño pues tenga mejores valores, mejores costumbres, mayor responsabilidad ambiental, entonces va a facilitar las cosas, ¿verdad? Pero claro está que esa tendencia a veces pasa como que más bien los niños se encargan de educar a los adultos. Entonces eso es muy interesante. Perfecto, muchas gracias, profe. Eh, Como siguiente pregunta tendríamos la cual es importante incluir la educación ambiental en la formación académica. ¿Y por qué? Claro que sí. De hecho, sería muy valioso que a nivel de escuela o a nivel de secundaria existiera alguna asignatura que se llame educación ambiental o algo relacionado, ¿verdad? O sea, que se desarrollen estrategias didácticas, que exista todo un proceso de aprendizaje en torno a la educación ambiental. ¿Y por qué? Creo que el por qué está como un poco de más por el sentido de que principalmente en Costa Rica y todas las tendencias que tenemos en torno a cambio climático, a las problemáticas ambientales, entonces, el ser responsablemente a nivel ambiental es más que una necesidad propiamente, es una obligación, ¿verdad? Por todo lo que en lo que tenemos en nuestro entorno, que estamos en un lugar mega diverso, con ecosistemas súper frágiles que cuidar y todas las amenazas que tenemos actualmente con el tema de cambio climático, perdición o extinción de especies importantes. En fin, hay muchas cosas que nos llevan a decir, bueno, la educación ambiental debería ser algo casi que obligatorio y más un país como Costa Rica que se proclama ser verde, que ser responsable con todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Entonces, claro que sí, debería, eso sería lo ideal. Sí, concuerdo con lo mencionado, profe. En momentos cuando estuvimos en la presencialidad, ¿verdad? Antes de la pandemia, cuando nos impartió lecciones, fuimos algunos compañeros aprendiendo sobre este tema, lo que es ambiental, cómo está la situación en el país, cómo está la situación a nivel internacional, pero hasta el qué punto, hasta en el tema de la universidad. Por eso pienso que usted, como lo acaba de resolver o contestar, está en toda su razón, de la prioridad que se debe dar a nivel académico desde lo que es escolar. Ya que como puede ver, en mi caso, pues hasta ya casi que muy adulto, fui conociendo estos temas, cómo está la situación ambiental.
Correcto, y también algo muy importante es que no se le debe designar que la educación ambiental tiene que ser como hacia una determinada área de conocimiento. Por ejemplo, si alguien es de ciencias ambientales o ciencias biológicas, entonces que esa es la persona que tiene que recibir educación ambiental, o gente que es de turismo, por ejemplo, turismo ecológico, o no, más bien, al contrario, porque ellos en todas sus carreras, ven muchas cosas relacionadas a esto, sino es más bien las personas que son del área de ingenierías o de informática, eh, de economía, o sea, en general, ¿verdad? Es una necesidad, o más que una necesidad, una obligación. ¿Por qué? Porque eso nos hace tener una mejor calidad de vida para todos. Y ahora usted adquirió conocimientos o más criterio en torno a la educación ambiental por medio de un curso, entonces usted va con esa iniciativa de transmitir eso hacia otras personas, entonces se vuelve como una bola de nieve que va atrayendo más personas y por tanto se va compartiendo ese conocimiento y ese valor que se le da a la parte ambiental. Ahora, hay algo muy importante que no se nos debe escapar también. Siempre hablamos de educación ambiental, pero lo vemos más como desde un punto de vista didáctico propiamente. Y muchas veces cuando se llega a una población determinada a hablar de educación ambiental y entonces la persona dice, bueno, sí, muy bonito cuidar el ambiente, protegerlo, establecer políticas para protección ambiental y demás, pero eh, nosotros también tenemos que comer, ¿verdad? Entonces está la otra parte, digamos, de educación ambiental que debe de venir muy arraigado a la parte de desarrollo sostenible. Es decir, ok, se le educa a la persona o se le dan ciertas actitudes o aptitudes a nivel ambiental, pero también ofrecerle posibilidades de crecimiento, de cómo en su entorno puede, por medio de la protección ambiental, sacar provecho, positivamente hablando, y por tanto superarse, porque hay zonas donde la pobreza es extrema y entonces a veces es muy bonito llegar y hablar de educación ambiental, los temas didácticos a nivel de educación ambiental, pero no ofrecerle posibilidades a esas personas de cómo desarrollar alguna idea a nivel de desarrollo sostenible, llámese turismo rural o agroturismo, lo que sea. Entonces siempre es como importante que se pueda como eh, agrupar estas áreas. De hecho, antes de venirme para acá, uno de los proyectos relacionados a temas de educación ambiental iba direccionado así con la parte de educación ambiental, trabajar con escuelas y demás, pero también ofrecer posibilidades en torno a aprovechamiento sustentable, establecer estrategias de aprovechamiento, de cómo en su entorno podrían desarrollar estrategias que pudieran las comunidades tener alguna idea de proyecto ambiental amigable. Entonces, también eso es importante considerarlo. Perfecto, muchas gracias, profe. Para nuestros oyentes, ¿verdad? Debemos aclararles que el profesor Juan Diego Araya se encuentra en España, ¿verdad, profesor? Correcto. Se encuentra becado y en este momento en España se encuentra haciendo para que los... Bueno, estaba concluyendo una maestría en ingeniería ambiental y ya próximamente con los estudios doctorales en la parte de ingeniería y gestión del medio natural. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo dejaré con el compañero José Arguello, ¿verdad? El cual le elaborará las siguientes preguntas sobre el tema al cual nos encontramos elaborando hoy, el cual es educación ambiental. Bueno, muy buenas a todos, estimados oyentes de este podcast acerca de la educación ambiental. Mi nombre es José Argüello Flores, soy de la sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia. Actualmente desarrollando el TCU 749 en Golfito. Y
Tengo algunas preguntas también para el profesor aquí presente, el señor Juan Diego, que son las siguientes. ¿Qué piensas de la situación del medio ambiente en la zona sur del país? Una pregunta muy interesante porque a todas luces, si lo vemos desde el punto de vista turístico, que es lo que más promociona el tema ambiental o el ser verdes, podríamos decir que en el sur tenemos altos estándares de calidad a nivel ambiental. Pero si ya nos ponemos como en detalle a investigar, de hecho, mi tesis de maestría consistió en evaluar la sostenibilidad de lo que es el turismo en el Pacífico Sur. eh, pues no es así, aunque hay importantes esfuerzos, muchos de esos esfuerzos son un poco aislados porque se quedan en algunos nada más que hacen esos esfuerzos, pero no existe una estrategia clara que evidencie que tengamos una cultura realmente responsable a nivel medioambiental. Hay muchos desafíos por delante que tenemos en este momento. Solo el tema de tratamiento de residuos sólidos, donde a pesar de los esfuerzos, como lo mencionaba antes, solamente como el 3% de los residuos que se recogen son valorizables, o es decir, que van para poder ser valorizables en lo que es recogida selectiva. El resto todo va en un camión y va a un vertedero. Eh, Después el tema de las aguas residuales, el tema de Golfito, que se ha hablado tanto tiempo de la planta de tratamiento. En este momento no sé en qué estado está, pero todos hemos sabido durante este tiempo de dónde van a caer las aguas residuales de Golfito. Y si vemos del lado de Puerto Jiménez también, pasa lo mismo, el manglar se convierte en un sitio para el tratamiento de las aguas de los diferentes establecimientos que hay en la zona céntrica de Puerto Jiménez. El tema de las emisiones, eh, que bueno, eso no es algo propio de la zona sur, sino a nivel de país, que hay retos importantes en términos de descarbonización del transporte. Sin embargo, estamos a años luz realmente de poder lograr eso. También lo que son las embarcaciones, el tema de los cuidados para vertir combustibles. Entonces, si nos ponemos ya como en detalle, realmente podríamos decir que nos falta muchísimo, muchísimo todavía para poder decir que tenemos una situación envidiable en términos ambientales en la zona sur y a nivel de país en general. Correcto, profesor, estoy de acuerdo con usted en cuanto a esto. También, ligado a esta pregunta, ¿verdad? Me interesa mucho conocer su opinión con respecto, bueno, ya lo mencionó usted, y también mencionado en la conferencia de Estocolmo en 1972, que se dice que la situación de subdesarrollo en los países, ¿verdad? Ya, valga la redundancia, subdesarrollados, es una de las principales causas de la situación ambiental. Entonces, ¿usted considera también que en la zona sur la situación de subdesarrollo tendrá mucho que ver, digamos, con esto de que también es un tema que se toca mucho en la conferencia de Estocolmo, que es digamos, el, el, la irrigación con pesticidas y todo esto, ¿verdad? Que en la zona sur hay ciertas empresas que son plantaciones extensas y tienen también por costumbre, ¿verdad? El esparcimiento de este tipo de productos. ¿Usted qué opina, profesor? Bueno, es que también es parte como el doble discurso que tenemos en el país de ser verdes y sostenibles, porque Costa Rica es de los mayores, digamos, importadores de pesticidas a nivel latinoamericano.
latinoamericano y eso va muy de la mano con toda la dependencia de monocultivos, especialmente con el tema de la piña, la palma y el banano un poco también. Entonces, el hecho de dar vuelta a esa situación no es que dependa propiamente de una zona en específico, sino que tiene que ser más bien de una política país en la cual se establezca una ruta clara para poder diversificar la economía y que realmente sea una economía ecológica y la dependencia de los monocultivos que lastimosamente está en manos de grandes transnacionales y eso pues limita muchísimo el hecho de poder tener mejores políticas ambientalmente hablando que pueda ser plausible y que se evidencie los esfuerzos que se hacen. Entonces, pues esta parte del subdesarrollo y es algo muy arraigado no solamente en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, que, que limita mucho estas cosas, el poder trabajar, diversificar la economía, hablar realmente de una economía ecológica, o economía circular, como lo llaman ahora, ¿verdad? Con el tema del ambiental de por medio. Eh, entonces sí, el tema de subdesarrollo pues limita el tener más o mejores oportunidades para tener una mejor calidad ambientalmente. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Continuamos con la siguiente pregunta. Em, bueno, ya hablando, tocando este tema, ¿verdad? ¿Posees alguna idea comercial para hacer que la producción y el consumo sean más respetuosos con el medio ambiente? Bueno, pues no voy a mencionar nombres propiamente para no dar promoción, pero sí hay, digamos, hoteles, por ejemplo, eh, en la zona, en la zona sur en general, que están muy comprometidos a nivel ambiental y que tienen dentro de su programa de certificación de sostenibilidad turística, tienen muy bien establecido el tema de, de la cultura ambiental, de la representatividad de su empresa en procesos ambientales, en la parte de educación ambiental. Hay también otras iniciativas en términos de valorización de residuos, por ejemplo, el tema de los ecobloques, que se ha estado hablando bastante sobre eso. No los ecobloques propiamente que hacemos caseros, que eso está bien, pero bueno, sino más bien de los residuos que se generan, a generar bloques, o sea, no el bloque de concreto, sino un bloque a partir de residuos que puede servir para temas de construcción. Entonces es algo que está, pues no digamos que de moda, pero que está en el mercado actualmente. Lo que pasa es que a veces muchos de ese tipo de construcciones eh, pues tienen o pueden ser mucho más caras que una convencional. Entonces, he ahí como los retos que hay en temas de ambiente. Entonces, por ejemplo, vas a comprar un producto determinado y viene con una certificación que es ambientalmente responsable, entonces va a tener un valor mucho mayor que uno convencional. Y claro está que tiene su lógica por los esfuerzos que está haciendo, pero debería existir como una política pública más clara en torno a esto, digamos, de que realmente diversifique y podamos tener mayores ejemplos a nivel del consumo, de la producción, a nivel general de la región, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué consejos nos podrías brindar para mejorar las prácticas de reciclaje en el hogar y en la comunidad y en la zona de trabajo? Bueno, consejos
Eh, Pueden haber muchos. eh, y si nos basamos en esa pirámide que tenemos en torno a la gestión de los residuos, ¿verdad? Donde tenemos la parte de valorizar, reutilizar, reciclar, todo esto, ¿verdad? Eh, Creo que uno de los primeros consejos que uno se podría poner es cuando usted va a adquirir un determinado producto, llámese una bebida, llámese una camiseta, unas tenis, un reloj, mm, hasta un vehículo. Preguntarse antes, bueno, realmente necesito esto, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los textiles, somos muy dados o somos muy consumistas, tenemos una cultura muy consumista y muchas veces, siempre en X o Y temporada queremos pues, cambiar un poco el closet y a veces pasa que tenemos ahí prendas que tal vez nos pusimos una vez y no las volvimos a ver más. Y después, si nos ponemos a ver el ciclo de vida de una prenda, de una camiseta, de todo lo que fue necesario para hacer esa camiseta y todo el proceso que va a requerir para que esa camiseta, el planeta o el ambiente pueda descomponerla, pues son muchísimos años. Entonces la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿necesito esto? ¿Lo necesito realmente? Y si es así, es indispensable que lo necesito, pues se adquiere. Pero si no, entonces mejor reutilizar lo que tienes. Entonces creo que el primero sería ese, el tema de ser uno, y esto va en torno a todo eso que hemos estado hablando de ser muy educados ambientalmente hablando. Cuando vamos a comprar algo o consumir algo, siempre tener esa conciencia y preguntarse, ¿lo necesito? Y después pensar pensar qué va a pasar después de que yo adquiero eso. Hay cosas que son de rápido uso, por ejemplo, un café. eh, Compro un café en una soda, y bueno, aunque ahora está bastante regulado el tema de los plásticos, pero siempre se utiliza, entonces te lo da en un envase plástico. Entonces, ¿cuánto duro tomándome el café? 5 minutos, 10 minutos, y después desecho ese envase plástico. ¿Y cuánto va a durar ese envase plástico para descomponerse? Dependiendo hasta 4.000 años o más. Entonces siempre es como tener esa conciencia ambiental. Eh, Después creo que una práctica importante en el hogar y en la comunidad en general es que a la hora de hablar de reciclaje, ¿verdad? Que no se vuelva como que sea una tarea más dentro del hogar, sino que más bien se vuelva como una práctica normal, rutinaria, que usted siempre sabe que si tienes un envase de vidrio, un envase plástico o un envase de cartón, que ya lo tengas como de modo automático, que esto va separado, ¿verdad? Entonces eso se vuelve como en el día a día que ya tú no lo sientes, sino que tú lo haces de forma automática. Entonces creo que cuando las cosas se hacen de esta manera, se vuelve más fácil hacerlas. Y lo mismo aplica para nivel de la comunidad, pero obviamente a nivel de comunidad requiere todo un proceso de integración, con un detallado programa de gestión de residuos. En Golfito, para hablar de Golfito propiamente, tienen una iniciativa que me parece interesante, como es el tema este del trueque limpio. Yo no sé si todavía lo hacen, pero bueno, cuando yo estaba allá todavía lo hacían. Y a mí me parecía interesante. Tiene que dar un paso más, y no tiene que quedarse solamente en eso, porque se puede generar una dependencia. Entonces, ¿cuál es la dependencia? De que, bueno, yo hago esto porque tengo algo a cambio. Eh, entonces, no debe quedarse en eso, porque si no es como crear esa misma nebulosa que ha habido siempre en la zona sur, de esa dependencia hacia algo, ¿verdad? O ese clientelismo que se ha creado, de que yo doy porque hay algo a cambio. Entonces,
me parece que es una iniciativa interesante, pero que debe ir más allá. Entonces, no sé, ahorita estoy hablando con cierto desconocimiento porque de repente estén haciendo otras cosas distintas, eh, pero me parece que debe ir un poco más evolucionando en el sentido de que ya se vuelva una práctica que responda y de forma evidenciada a un programa integral de gestión de residuos. Y si vemos el último informe del Estado de la Nación en términos de gestión de residuos a nivel de Costa Rica y dividido por regiones, la región Brunca, el porcentaje de recogida selectiva es menos del 5%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los municipios no están haciendo una recogida selectiva a nivel de los diferentes distritos, entonces son muchísimas toneladas de residuos valorizables que se están yendo a los vertederos y por tanto no se está solucionando el problema real. Entonces, bueno, eso es una parte. Lo otro que también me parecería muy interesante es que a nivel de la Federación de Municipalidades de la región Brunca, se pudiera plantear algún tipo de proyecto en torno al establecimiento de una planta no de reciclaje, sino más bien una planta de tratamiento de residuos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Hay muchas ideas. Podría ser una planta de biometanización, por ejemplo. Entonces es una planta donde se reciben todos los residuos y lo que es la materia orgánica se separa y de esa materia orgánica se produce biogás que puede ser utilizable para la misma planta y si puede ser que hay un sobrante de ese biogás, pues podría, no sé, venderse o qué sé yo, hay muchas formas de pensarlo. Y el tema de los residuos eh, valorizables o que son reciclados, pues de establecer la ruta clara a dónde tienen que ir para que vuelvan a insertarse nuevamente dentro de ese círculo. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Es un proyecto muy ambicioso. De hecho, yo en mi maestría propuse el establecimiento de una planta de biometanización de acuerdo a todo el análisis que se hizo en la generación de residuos, que imagínense que solamente en la zona sur hay más de 60.000 toneladas al año que no se sabe dónde van a parar, o sea que no se recogen. Entonces, sí sabemos, en los ríos, en botaderos clandestinos, en fin, muchas cosas. Entonces, eh, prácticas para mejorar el reciclaje, bueno, hay muchas ideas que se podrían implementar, tanto a nivel del hogar, pero es claro que a nivel de comunidad o zonas de trabajo también se requiere el establecimiento de una legislación y una política clara en torno a la gestión de los residuos sólidos, porque ni aún así, ni a nivel de país, teníamos claro realmente qué hacer con nuestros residuos, porque la mayor parte se trata mediante vertederos. Y los vertederos, ¿qué pasa? De que ahí va de todo. Entonces no hay una valorización del residuo. Entonces podrían pensarse en ese tipo de plantas que, bueno, nosotros estamos a años luz de lo que es algunos países europeos en términos de tratamiento de residuos eh, y que se podrían conseguir recursos para poder hacer el tipo de proyectos que son de grandísimo impacto para la zona, para el país en general. Sí, profe, tiene mucha razón. De hecho, que ahorita mismo, a pesar de que nos encontramos, pues, de ahí haciendo la lucha, ¿verdad? Ciertas instituciones, como por ejemplo aquí en la zona sur, se acaba de crear lo que es la parte de Donatapa, ¿verdad? Se encuentra ya es el sector para Donatapa. Eh, y otras, ¿verdad? Otras organizaciones que se encuentran ahí, para no generar ahí tanta polémica, eh, intentando, incentivando, ¿verdad? Nuevos proyectos para intentar, ¿verdad? Generar un cambio. Igualmente hay instituciones, ¿verdad? Que no voy a mencionar, eh,
que no se encuentran en colaboración, ¿verdad? Eso es la parte en la que en la comunidad y en la zona de trabajo se encuentran ahí muy en conflicto, pero de no ser así, si no fuera por esa parte, pues sería muy diferente el caso. Muchos emprendedores y emprendedoras nos lo han mencionado, ¿verdad? En el caso de nosotros que nos encontramos en el TC 749, el cual es Créase, nos encontramos ahí con varias, nos han mencionado acerca de que, bueno, esta institución no nos ayuda en esta parte, esta no nos ayuda en esto, entonces nosotros no podemos dar de nuestra parte si no nos ayudan. Entonces, como usted dijo, estamos a años luz de alcanzar los países europeos eh, en estas partes de recolección y reciclaje, ¿verdad? Sí, y no es porque no se pueda, porque recursos pueden haber y muchos. Lo que pasa es que de ahí hace falta voluntad política realmente para generar ese tipo de proyectos, y más en un país que se dice ser verde o sostenible, pues debería de ir de la mano con la implementación de tecnologías que colaboren a no solamente el tema de gestión de residuos, sino tecnologías de energías limpias, el tema de la gestión de las aguas residuales, por ejemplo, que son que producen tanto impacto a nivel de los mantos acuíferos, a nivel de contaminación. Entonces hay muchas cosas por hacer, pero creo que los pequeños emprendimientos son muy importantes porque establecen una base y una voluntad de las personas de querer hacer un cambio, porque los cambios empiezan no por un montón, sino que empieza por una sola persona o por un grupito de personas. Entonces, todas esas iniciativas son importantes. Lo que pasa es que muchas veces se desvía un poco eh, digamos, la forma en cómo agrupar a las diferentes organizaciones que están trabajando en términos ambientales. Entonces, se da que se trabaja de una forma muy individual y no respondiendo propiamente a un plan, ya sea municipal, de gestión de residuos o llámese lo que sea, ¿verdad? Correcto, profesor. Hay un dato un poco interesante, ¿verdad? Ahora que me ha tocado trabajar con lo que respecta al TCU en la zona de Golfito, es que casi no hay cadenas de estos grandes supermercados, ¿verdad? Esos que han entrado a Costa Rica a hacer esos edificios grandes, siendo eh, epicentros de consumo masivo para la gente. Estas grandes empresas de comercio, vieras que yo siento que son muy responsables también del impacto ambiental que hay en ciertas zonas, ¿verdad? Ujú. Porque digamos allá en la parte de Golfito, en los pueblitos, la gente está muy acostumbrada a consumir lo que por ahí se consigue, ¿verdad? Los negocios alrededor y se vuelve un poco manejable porque la gente como las emprendedoras que nosotros hemos trabajado con ellas, tuvimos nosotros que hacer, digamos, llevarles la estadística de cuánto vidrio recogen, cuánto plástico, cuánto de estos desechos producen. Me parecía interesante a mí, profesor, ver que hay personas que no producen en un año mucho vidrio, pues no producen en un año mucho plástico, por ejemplo, porque allá no, la gente no consigamos el jabón en botellas o en grandes empaques, sino tienen ahí ellos más o menos ellos hacen lo posible por economizar estos productos y no producir tantos desechos. Eso me parecía muy interesante, que en otras zonas del país donde hay grandes cadenas de supermercados, la gente tiende a consumir más. Entonces, se hace una sociedad de consumo y esta sociedad de consumo también lleva también a esto de impacto ambiental, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que entre más facilidades o opciones tengas a disposición, más consumista se vuelve la persona. Porque recuerde que esta es la era del consumismo. Entonces,
Entre más facilidades se presentan a diario, pues la persona tenderá a consumir más. Y, y bueno, seguramente el hecho de tener ciertas restricciones en torno a la adquisición de cierta cantidad de productos o en cantidad, pues limita un poco el hecho o digamos que permitiría tener mejores condiciones que en otras zonas, en otras regiones. Pero bueno, cada zona es diferente, cada zona tiene sus problemáticas. Eh, yo sí pienso que el país en general, no solamente la zona sur, nos falta muchísimo, muchísimo en términos ambientales. Si lo vemos a nivel de las áreas protegidas, que Costa Rica siempre saca, y aquí que uno está acá, a veces ve publicidad en el metro de Costa Rica Verde, sostenible, que el 52% de cobertura forestal, bueno, todo eso. Pero por otro lado, la realidad es que las áreas protegidas están abandonadas, los recursos que se les dan al Sistema Nacional de Áreas de Conservación son cada vez más limitados, hay falta de personal, falta de recursos en general para la protección de la biodiversidad. Entonces, no predicamos con lo que decimos o lo que queremos proyectar. Y bueno, porque estando uno acá se da uno cuenta, si lo vemos desde el turismo, que Costa Rica está, pero súper bien posicionado, pero a mí está que me admira realmente a nivel del turista europeo. Eh, realmente de las personas que he conocido acá, muchas han ido a Costa Rica y siempre dicen, yo quiero ir, y por esto, y por esto, y por eso, y lo otro. Y uno dice, bueno, uno se queda sorprendido porque tienen esa percepción, pero si ya va uno como más en detalle, pues uno se decepciona porque realmente no estamos predicando con lo que debería de ser. Entonces, son muchos retos o desafíos que tenemos por delante y de cara a las nuevas elecciones presidenciales, esperemos que la persona que quede, pues que tenga una iniciativa importante en términos ambientales para poder solventar las necesidades actuales y futuras, porque son muchos retos a nivel ambiental que se nos presentan como población. Muchísimas gracias, profesor, por el tiempo que ha dedicado para aclararnos estas dudas, estas preguntas muy importantes en este podcast que vamos a llevarle a la comunidad estudiantil y también a muchas otras personas que nos siguen en este TCU. Eh, toda la información que nos ha brindado va a ser muy valiosa en este proceso. Eh, sí, vamos a concluir con esta frase que dice así: la educación ambiental debe ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro como fuera de la escuela. Así es, así debe ser, un proceso continuo que todos deberíamos poner un granito de arena, porque nosotros no podemos darle todo lo que el planeta Tierra necesita, pero el planeta Tierra sí necesita todo lo que nosotros podamos dar. Eso es una gran realidad. Un pequeño cambio que nosotros hagamos, como el profesor nos comentó ya, va a ser un gran cambio dentro de la sociedad. Profesor, muchas gracias por su tiempo y el compañero eh, Gianca, a ver si tiene algún otro comentario para ya hacer el cierre del podcast. No, muy agradecido con el tiempo que nos acaba de brindar el profesor Juan Diego Araya Vargas en este momento de conversatorio, muy informativo y como dijo el compañero José, a poder llevárselo a la comunidad y lo que es a la universidad, ¿verdad? En la sede del sur para que lo puedan escuchar. Estará ahí en el
en la página del TC 749, ¿verdad? Entonces, para que nos puedan escuchar. Igualmente usted, profesor, para que o sea, esté atento, ¿verdad? A todas las acciones que nos encontremos haciendo, ¿verdad? Este TCU que se encuentra ahí día a día mejorando. Perfecto, pues no, un placer de mi parte y bueno, desearles lo mejor en sus estudios, en sus proyectos personales. Muchas gracias, profe, por todo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. One, two, three.